Seminario académico de los miércoles. Hoy vamos a escuchar a esta altura ya un viejo conocido. Iván Alfaro es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y después vino a Santiago a hacer su doctorado también en la Católica en biología molecular y celular. Y después estuvo, entre otras partes, en la Fundación Ciencia Vida. Y Iván, corrígeme, hace 1 o 2 años ya llegaste al ICIM y tu cargo actual es director de innovación y desarrollo Uno. tecnológico. Hace un año llegó al ICIM y a hacerse cargo de la dirección de innovación y desarrollo tecnológico, como estaba diciendo. Pero hoy nos va a hablar no tanto de la parte de transferencia tecnológica como nos ha conversado en otras oportunidades, sino que de su trabajo científico, por así decirlo, acerca de la autofagia y chaperonas. Bueno, así que Iván, bienvenido a un escenario conocido para ti y dale con tu seminario. Gracias por participar. Okay, gracias por la oportunidad de poder presentar este otro rol que tengo y eventualmente que tengo muchas ganas de proseguir acá en la universidad una vez que traslade, digamos, mi investigación completamente y el laboratorio. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la autofagia mediada por chaperonas y sus roles fisiológicos y patológicos, en principio en el sistema nervioso central, y algunas estrategias que estamos haciendo para buscar drogas que modulen esta vía, y de ahí te voy a explicar por qué quizás es tan importante asociado a ciertas patologías. Precisamente ahí sí. El rol del laboratorio esencialmente es buscar, ¿no es cierto?, entender un poco los mecanismos lisosomales asociados digamos, a la función lisosomal en la salud y enfermedad y eventualmente poder tratar de buscar algunos moduladores que puedan ser útiles en contextos de enfermedad asociados a la disfunción lisosomal, ya sea a través de su inhibición o activación. Voy a tratar de ver si alcanzamos a ver los 4 temas que tengo en el laboratorio. El primero tiene que ver más que nada con más investigación fundamental acerca de los roles de esta vía en el sistema nervioso central, específicamente en la mantención y desarrollo de sinapsis. Y después algunas de las estrategias que nosotros hemos hecho para buscar moléculas reguladoras de esta vía, asociado también un poco a algo que me solicitó el doctor Vial de cómo uno podría utilizar este nuevo equipo que es el Citation en la búsqueda de estas moléculas, que es un aparato que ahora con el que contamos en el ICEM. Voy a ir tratando de hacer algunas pausas para recoger dudas, pero si alguien tiene alguna en el transcurso, solamente me avisa. Bueno, ustedes conocen un poco probablemente la complejidad de los circuitos neuronales y la sinapsis, ¿no es cierto? Y cómo esencialmente el entramado neuronal, a través de su proceso de desarrollo, ¿no es cierto?, consigue la funcionalidad de los circuitos que median el comportamiento humano y otras funciones del cerebro. Pero en realidad uno muy poco sabe acerca de cómo internamente dentro de las conexiones sinápticas se regula este proceso. Y ustedes pueden ver acá una imagen, por ejemplo, de cómo se ve la estructura sináptica en términos del tamaño. Ustedes pueden ver acá los somos neuronales, ¿no es cierto? Y a medida que nos vamos acercando, podemos ver que en una estructura que es más o menos alrededor de los 2 a 3 micrones, tenemos las que se llaman las conexiones sinápticas, que se muestran una sinapsis excitatoria, ¿no es cierto?, donde se ve el postsináptico y los fotones presinápticos, donde precisamente se liberan las vesículas. Pero muy poca gente sabe de que en realidad estas estructuras que se ven acá en una microscopía electrónica están formadas adicionalmente por una serie de organelos, ¿no es cierto? Si uno ve la estructura por microscopía electrónica, uno puede ver algunas estructuras membranosas internas y que esencialmente la sinapsia, al ser incluso tan pequeña, tienen incorporados la mayoría de los componentes celulares en términos de tráfico celular de proteínas, degradación de proteínas, vesículas, de liberación, ¿no es cierto?, que fusionan los receptores en la membrana, y una serie de
otros mecanismos de motores moleculares y citoesqueletos asociados al funcionamiento de la liberación de vesículas, como también en la parte de la recepción de los neurotransmisores en la región postsináptica. Por lo tanto, es una región sumamente compleja y que está en continuo desarrollo. Acá yo les coloco una imagen, por ejemplo, de cómo estas conexiones se observan durante el desarrollo postnatal humano, y esto mucha gente cree que al principio solamente es crecimiento, sino que en las primeras etapas del desarrollo postnatal hay una especie de crecimiento exacerbado de conexiones sinápticas, cerca de los primeros 2 años, y a medida que el ser humano empieza a vivir cierto nivel de experiencia, se refuerzan algunas sinapsis y otras que han sido formadas y no se refuerzan son eliminadas. Y este proceso se llama poda sináptica y requiere esencialmente una serie de mecanismos que tienen que ver no solamente con síntesis, sino con degradación de proteínas. Ahora, esto al principio se creía que solamente ocurría en esa etapa del desarrollo sináptico postnatal temprano, especialmente en las primeras edades de vida del ser humano, pero últimamente se ha demostrado realmente que tanto las estructuras estas que eran postsinápticas, las espinas y los botones sinápticos donde se encuentran las vesículas, en realidad son estructuras dinámicas incluso en adultos. Estas curvas, por ejemplo, muestran con observaciones intravitales de la morfología sináptica en el cerebro de ratones, muestran que aproximadamente el 30% de los botones postsinápticos, de las regiones postsinápticas, y alrededor del 40% de las regiones presinápticas se ven eliminadas, digamos, dentro de alrededor de, antes del primer mes, digamos, en el cual se realiza la observación. ¿Ya? Por lo tanto, el dinamismo de aparición de sinapsis y eliminación de sinapsis es bastante continuo, digamos, y se mantiene incluso en la adultez en un gran porcentaje. ¿Ya? Incluso se ha demostrado, haciendo estudios esencialmente de las vidas medias de las proteínas, de que en realidad hay muy pocas proteínas que tienen vidas medias largas de aproximadamente 1 mes y medio en las regiones sinápticas, y que la mayoría en realidad tienen velocidades de recambio de alrededor de entre 2 a 5 días. Por lo tanto, hay una alta actividad metabólica y de reemplazo de material dentro de la sinapsis, además de su dinamismo en términos de estabilidad, digamos, en la estructura, digamos, de la sinapsis en el cerebro incluso adulto. Bueno, ¿qué media esencialmente el hecho de que las sinapsis se puedan remodelar, ¿no es cierto?, los procesos de síntesis, que se ha demostrado que ocurren localmente en la sinapsis, y también mecanismos de degradación, ¿ya? En el caso de la degradación, al principio se creía solamente que el proteosoma era una estructura que podía tomar material tanto de la región presináptica como de la región postsináptica y degradar el material, y que esencialmente su actividad proteosomal podría ser la que eventualmente podría ser la que rigiera un poco los procesos de degradación y estabilidad de la sinapsis, ¿no es cierto? Hay mayor actividad, mayor degradación, por lo tanto estas sinapsis se podrían perder. Pero recientemente también en un paper del 2016 se demostró de que si uno inyecta inhibidores proteosomales en cerebros de animales, en realidad la estabilidad de la sinapsis no se pierde. Por lo tanto, se cree esencialmente que hay otros factores, además del proteosoma, que son los que median la estabilidad sináptica, y ahí es donde entramos nosotros a esencialmente evaluar si la degradación vía lisosoma es relativamente más relevante que estos otros procesos, o si tiene un rol en la estabilidad esencialmente o la formación de sinapsis. Y aquí, en el caso de la degradación a través del lisosoma, nosotros podemos reconocer 3 vías conocidas hasta el momento. Una, probablemente la que todos conocen, que es la autofagia, o la macroautofagia en realidad, en su nombre, digamos, más específico, y que tiene que ver esencialmente con la captura de material dentro de las células, ¿no es cierto?, a través de estas envolturas de doble membrana que se llama autofagosoma, y su posterior fusión con los lisosomas, porque liberan el material dentro de su lumen, ¿no es cierto?, y después es degradado. Y después tenemos una autofagia que se considera más selectiva, en el cual ciertas proteínas con ciertas secuencias específicas son reconocidas, ya sea por proteínas a nivel de la membrana del lisosoma, y a través de invaginaciones que llevan a su degradación interna en el lisosoma, o la que se llama autofagia mediada por chaperona, que es sumamente más específica, y que funciona esencialmente a través del reconocimiento de una chaperona que se llama HC70, de secuencias específicas,
dentro de ciertas proteínas que hacen que éstas puedan eventualmente ayudar, ¿no es cierto?, en un proceso sinérgico, la formación de poros que ayudan a la translocación de proteínas dentro de la membrana lisosomal. Nosotros sabemos que la macroautofagia está presente en el botón presináptico al menos, y se ha visto, por ejemplo, autofagosomas en los botones presinápticos que ayudan esencialmente a la degradación de vesículas sinápticas. Sabemos que los lisosomas están en las protrusiones de las neuronas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no solamente están en el soma, por lo tanto podrían contribuir a procesos de degradación en forma más local, en partes distantes digamos, de las ramas neuronales, ¿ya? Y esto se ha estudiado con condiciones específicas de lisosomas, de actividad, por ejemplo, de catepsina, que solo se encuentra ahí, por lo tanto, se sabe específicamente que lisosomas activos están en las ramas neuronales. Y se sabe también que ciertas vías de señalización que están directamente asociadas con macroautofagia, están muy relacionadas con la pérdida, por ejemplo, de esta actividad de pruning, ¿ya? De esta poda sináptica o esta degradación de material sináptico, y está relacionado con enfermedades, por ejemplo, como en el caso del autismo, o comportamientos tipo autísticos que se ven en animales. ¿Ya? La correlación de comportamiento tipo autístico en animales, todavía no se sabe cuánto de eso eventualmente puede ser trasladado al humano, pero en este resultado, por ejemplo, en estos experimentos, ven que animales que son mutantes para ATG7, que es una de las proteínas que es esencial para la formación de autofagosomas, induce un aumento exacerbado de sinapsis, y eventualmente el proceso de pruning o de poda queda limitado. Entonces nosotros quisimos estudiar qué pasaba con esta otra vía, la vía más selectiva, ¿no es cierto?, de autofagia mediada por chaperona. En esto participaron un candidato doctor, Felipe Pérez de Arce, que está a puertas de doctorarse, Javiera de la Cruz y Liliana Yantén, que son nuestras asistentes en el laboratorio. Y fuimos a ver esencialmente si esta vía estaba presente. El transportador, la proteína que forma el poro transportador o translocador hacia los lisosomas, se llama LAM2A, es una proteína transmembrana que tiene una pequeña porción citosólica donde reconoce la región C-terminal que está expuesta hacia el citosol, ¿no es cierto? Es la que reconoce la proteína chaperona junto con su sustrato y finalmente es traslocada. Entonces lo primero que fuimos a ver es qué pasa con la expresión de esta proteína de LAM2A, ¿ya? Porque si su expresión está correlacionada más o menos con el tiempo en el cual aparece la sinapsis, uno podría tener más chance de pensar eventualmente que tendría alguna relación, ¿ya? El mecanismo menos sustrato, se forma un poro, ¿ya?, que es estimulado por la unión de otras chaperonas y más sustrato, y ayudado por una HS70 lisosomal, las proteínas son trasladadas a través del poro y degradadas internamente en el lumen. Ese es el mecanismo que después vamos a detallar más. Una cosa interesante es que cuando uno va a ver las proteínas que están en la sinapsis, o sea, el proteoma está estudiado por estudios de proteómica en las regiones sinápticas, nosotros vemos que la secuencia señal que es reconocida por la chaperona y que lleva esencialmente las proteínas al lisosoma, está prácticamente en el 60% de las proteínas del postsináptico y más del 30% de las proteínas del presináptico. Y hay algunas otras proteínas, ¿no es cierto?, que tienen estas secuencias putativas, ¿ya?, que se pueden formar esencialmente por acetilaciones y fosforilaciones de secuencias que finalmente llevan a la formación de este péptido o pentapéptido consenso de reconocimiento. Entonces, bueno, fuimos a ver primero qué pasaba con la expresión de la proteína en distintos días, y vemos nosotros que en el caso, por ejemplo, del LAM2A, ustedes pueden ver de que hay un aumento que se correlaciona con la maduración sináptica en cultivos neuronales in vitro, ¿ya? Y eso nos daba ciertas luces de que eventualmente el proceso podría estar funcionando justo en la parte, ¿no es cierto?, donde ocurre el mayor desarrollo y estabilización sináptica. Lo mismo ocurría cuando nosotros íbamos a ver por inmunofluorescencia, ¿no es cierto?, a los distintos días de desarrollo neuronal, su expresión, ¿no es cierto?, y correlacionada esta expresión, ¿no es cierto?, con el día en el cual empieza a aparecer la sinapsis en el cultivo.
Y después lo que hicimos fue ver si esta proteína esencialmente estaba presente en la sinapsis, y esto lo hacemos a través de análisis de imágenes de colocalización, utilizando unos métodos que se llaman de sincronía de señal, ¿ya? Se llama análisis de correlación de intensidad, donde eventualmente lo que hacemos nosotros es ver si en aquellos puntos donde existe una marca, o donde hay un elemento local de una marca, de un marcador, debería haber espacialmente correlacionado, ¿no es cierto?, en intensidad, un aumento en el otro marcador, y eso se saca un índice matemático que se llama ICQ, y se evalúa esencialmente si esto es positivo o no. Una de las cosas importantes de trabajar con neuronas en cultivo es definir muy bien el objeto de observación, porque las neuronas, como ustedes saben, en cultivo, especialmente cultivo primario, no son igual que las líneas celulares, que son todas probablemente clones muy estándar, pero en este caso las neuronas tienen distintas zonas, y la densidad sináptica y las diferencias intrínsecas de las neuronas son bien importantes entre RAM y RAM. Entonces nosotros esencialmente en nuestra experiencia interna en el laboratorio, hemos definido ciertas zonas que son esencialmente los segmentos del segundo y tercer branch de las dendritas que se llaman apicales, ¿no es cierto?, principales, y nosotros las podemos identificar bien por la morfología, y estas son las que nosotros utilizamos para el análisis y no otras. ¿Ya? Hay otros laboratorios que no hacen eso, y por eso muchas veces sus errores son mucho mayores, o eventualmente ven diferencias que no existen. Entonces, en este trabajo hay que tener bastante ojo en la parte de microscopía. Entonces, nosotros observamos algunas cosas, por ejemplo, de que la LAM2A existía mucho mayor en las partes más proximales que distales de las neuronas, ¿ya? Eventualmente, después del segundo branch, esta se empezaba a diluir hacia los extremos, ¿ya? Pero todavía nos permitía esencialmente ver si estaban cercanos a la sinapsis. Acá se muestra una inmunofluorescencia en neurona tipo campo en cultivo, en verde, y un marcador sináptico que es sinapsina en rojo. Y como ustedes pueden ver, la marca esencialmente se encuentra bien cercana a los marcadores pre- y postsinápticos, en este caso el presináptico sinapsina, el postsináptico es PC95, y nosotros hicimos una cuantificación de qué pasaba con esta colocalización, y como ustedes pueden ver, hay hartos dots de LAM2A que no están directamente colocalizan perfectamente uno con el otro, y eso es esperable esencialmente en el caso de la sinapsis, porque las sinapsis tienen una cierta vida en el sistema, ¿no es cierto?, y no toda el lisosoma, ¿no es cierto?, probablemente está en una zona que no es estrictamente la densidad postsináptica o las vesículas sinápticas, sino que está rondando en zonas adyacentes, ¿ya? Pero sí podemos encontrar cierto nivel de colocalización que se cuantifica acá en los niveles de ICQ. Eventualmente hay ciertos clústeres de LAM2A que están cercanos o próximos a sinapsis, y que en algunos encontramos colocalización y en otros no, pero tenemos lo que se define matemáticamente como una colocalización parcial, ¿ya? Donde tenemos algunos dos que colocalizan y otros que no colocalizan. Lo que no hay esencialmente en este caso, hay correlaciones inversas, o sea, eventualmente donde hay una sinapsis podría haber un aumento de señal de LAM2A, pero no una disminución, ¿ya? Lo que nos da un resultado relativamente positivo. Entonces, ahora, para ir a investigar esencialmente si esta localización del LAM2A, que es el receptor que se encuentra en el lisosoma, esencialmente forma parte de una vía funcional en las dendritas o en las ramas, ¿no es cierto?, neuronales. Lo que hicimos fue desarrollar un reportero fluorescente que nos pudiese a nosotros reportar la actividad del CMA, o sea, no solamente ver la proteína en la membrana del lisosoma, sino ver cómo esta proteína está captando proteína fluorescente, ¿ya? O cómo está captando sustratos, ¿no es cierto? Si vemos los sustratos pegados en el lisosoma, ¿no es cierto?, nosotros podíamos ver, de alguna manera sugerir de que esa vía lisosomal está activa, ¿ya? Y que no solamente estamos viendo el receptor como su ubicación, sino también esencialmente la actividad misma del CIE. Entonces lo que hicimos fue simplemente tomar una proteína fluorescente roja que es fotoactivable, o sea que si tú le das un pulso de luz se ve de color rojo y en condiciones normales e incoloras. Entonces esta proteína nosotros la podemos transfectar en células o a través de infecciones virales, dependiendo del método, y esencialmente ver, ¿no es cierto?, su fluorescencia, y cuando se activa la autofagia mediada por chaperona, ¿no es cierto?, como nosotros veíamos en ese cuadro, es capaz de pegarse al receptor y
pegarse esencialmente a la superficie de los lisosomas, por lo tanto uno debería ver que una señal que es difusa, cuando se activa la CMA, por ejemplo por depresión de suero, que es uno de los estímulos, uno debería ver una marca punteada de esencialmente el fluoróforo adornando los lisosomas después de hacer un pulsicasa. Bueno, y esto es lo que nosotros pudimos comprobar, ¿no es cierto? Podemos transfectar esto en células y eventualmente cuando nosotros hacemos depresión de suero, después de 24 o 16 horas, uno puede ver, ¿no es cierto?, las células bien marcaditas con distintos puntos. Esto es un reportero que fue diseñado por Ana María Cuervo y nosotros ahí, Juan Ormazábal, que ahora está ahí trabajando en el INSIN, nos ayudó realmente a diseñarlo en el laboratorio, porque hicimos una versión mucho más eficiente en términos de expresión para estas células, especialmente en neuronas. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, lo que hicimos fue transfectar. En rojo pueden ver el reportero fotoactivado neurona. En el soma es fácil detectarlo, ¿no es cierto? Hay hartas vesículas que colocalizan con el LAM2A. Pero en las dendritas también vemos algo muy similar a lo que vimos en la localización del LAM2A, que esencialmente algunos dots, ¿no es cierto?, colocalizan con LAM2A y otros no. Lo que también nos puede indicar, en realidad, y esto ha sido reportado últimamente, de que al parecer los anticuerpos, más que los anticuerpos, sino que las marcas de los receptores LAMP también se pegan a otras vesículas que probablemente no sean lisosomas, sino sean endosomas tardíos que no necesariamente tienen la capacidad de incorporar esencialmente o de pegar en su superficie el reportero fluorescente. Lo que sí podemos eventualmente concluir es que si nosotros marcamos los dots fluorescentes con un sustrato de catepsina fluorescente, aquí estamos midiendo esencialmente la actividad de un fluoróforo que se corta por encima por catepsinas lisosomales, y solamente en aquellos vesículas donde se corta por la actividad de catepsina uno puede ver fluorescencia. Y lo que vemos es que en realidad la mayoría de los dots que son PAM cherry fluorescentes son catepsinas fluorescentes, entonces estamos seguros a lo menos de que en un cierto porcentaje, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿ya? Los dots que son PAM cherry positivos son lisosomas, ¿ya? Y que están necesariamente presentes en las neuritas. También los coteñimos con lisotracker, que es un marcador de lisosomas en general. Como ustedes pueden ver, una alta proporción de los dots de PAM cherry colocalizan con lisotracker, que es un marcador lisosomal fluorescente, ¿ya? Pero hay algunas marcas de lisotracker que no colocalizan con PAM cherry, lo que es también obvio, ¿no es cierto? Porque probablemente no todos los lisosomas tienen alta capacidad para unir el sustrato fluorescente. Y también lo hicimos con con este sustrato, ¿no es cierto?, de fluorescente de catepsina, pero además con un anticuerpo contra catepsina que nos marca esencialmente también los lisosomas activos, ¿ya? Entonces, a lo menos con estas figuras nosotros estamos súper seguros de que la marca que nosotros hacemos fluorescente con el reportero, ¿no es cierto?, son lisosomas activos en CMA, tienen actividad catepsina y eventualmente podrían ser funcionales en la dendritas. Una cosa interesante también que fuimos a ver, y esto nos pilló un poco de sorpresa, es que cuando fuimos a observar nosotros la movilidad de los lisosomas, ¿ya?, con lisotracker, y los comparábamos con la movilidad de las marcas de PAM cherry, esto por videomiroscopía de neuronas en vivo, uno observa en realidad que las dinámicas de movimiento son bastante diferentes, ¿ya? Esto tenemos que profundizar en eso probablemente en otro proyecto, pero al parecer la marca de PAM cherry marca un nivel o ciertos lisosomas, ¿ya?, en las neuritas que son mucho menos activos que esencialmente la movilidad de los lisosomas normalmente en la lisosomación. Estamos marcando una población especial que tiene un cierto nivel de tráfico dentro de las neuronas, pero mucho más lento que los lisosomas en general. O lo otro que puede pasar es que el lisotracker esté marcando también una población mucho más amplia y que probablemente los lisosomas activos en CMA también se marcan con lisotracker, pero la población más dinámica probablemente son otras vesículas que no hacen CMA, etcétera, y uno tiene que investigar por qué probablemente algunos tienen más movilidad que otros. Bueno, para ir a la parte funcional, lo que hicimos fue desarrollar un short hairpin y lo expresamos en neurona a través de un vector lentiviral.
Y como ven ustedes acá, a ciertos, digamos, títulos de infección, podemos obtener una baja importante en los niveles de LAM2A. Y lo que hicimos fue después ir a contar, ¿no es cierto?, los botones sinápticos para ver esencialmente si la pérdida de función, ¿verdad?, inducía algún cambio en la densidad sináptica. Y lo que observamos esencialmente fue que cada vez que contábamos nosotros los botones sinápticos aparecía un número mayor de contactos sinápticos. O sea, esencialmente ver una marca del postsináptico opuesta a un presináptico, ¿ya?, indicando esencialmente que hay a lo menos estructuralmente, hay una sinapsis presente, ¿ya? Y después fuimos a ver qué pasaba con la estructura del postsináptico, esencialmente viendo la morfología de las espinas dendríticas, que podemos nosotros ver el ancho y el largo. En el caso de la cantidad, nosotros vimos que algo que se correlaciona con el aumento de contacto, aumenta el número de espinas dendríticas, o sea, de estas proyecciones, ¿no es cierto?, que forman sinapsis en la neurona excitatoria, y que aumenta esencialmente un porcentaje de neuronas que se llama thin, o neuronas espinas, digamos, o botones sinápticos que son relativamente jóvenes, ¿ya? Después, a medida que maduran funcionalmente la sinapsis, empiezan a engrosarse, ¿no es cierto?, y generan este engrosamiento en las cabezas, que son esencialmente espinas que se llaman del tipo mushroom o hongo, ¿cierto? Y que se observa esencialmente más en neuronas que son, en sinapsis que son mucho más maduras. A través de una colaboración con el Centro Interdisciplinario de Neurociencia, a través del doctor Álvaro Dille, lo que hicimos fue, en forma ciega, le pasamos los virus y ellos infectaron neuronas para ver qué pasaba esencialmente ahora con la respuesta electrofisiológica de las neuronas. Y lo que vimos acá es que, interesantemente, hubo cierta correlación en términos de lo estructural con lo fisiológico, y vimos que las neuronas parecía se hacían mucho más capaces de ser activadas, ¿no es cierto?, su potencial, su capacidad de lanzar, ¿no es cierto?, potenciales de acción frente a un solo estímulo depolarizante aumentaba, lo que tiene que ver un poco con el número de acciones sinápticas, que es el gráfico que se ve acá, pero y que esencialmente la pérdida de expresión del lambda a través del short herping no modificó la actividad o las propiedades intrínsecas de la neurona per se. Por lo tanto, esto tiene que ser algo relacionado probablemente a nivel sináptico y no con la capacidad, digamos, de activación de la membrana frente a un mismo estímulo, ¿ya? Y lo otro que se vio esencialmente es que lo que aumenta principalmente es la amplitud del estímulo, y eso tiene que ver un poco con, digamos, biología sináptica, con el aumento del número de receptores que hay disponibles para recibir un cierto número de neurotransmisores, y eso fue el resultado que se obtuvo, digamos, bastante correlacionado con la parte estructural. Y lo mismo ocurrió cuando uno medía esencialmente la liberación del presináptico, que se mide esencialmente en cómo las neuronas pueden hacer firing en forma espontánea, sin un potencial de acción, y lo comentó, como ven ustedes acá, también es la amplitud de respuesta frente a esencialmente la actividad intrínseca, o que se llama los potenciales en miniatura, ¿verdad?, que son eventos un poquito más estocásticos que digamos, el potencial evocado frente a una depolarización inducida. Entonces, eso, esencialmente el resumen, para no ir al trasfondo electrofisiológico de esto, es que al parecer las neuronas, además de tener más sinapsis desde el punto de vista estructural, la pérdida, digamos, de la función del CMI hace que las neuronas sean más excitables, lo que tiene un poco que ver con la maduración esencialmente sináptica a través del desarrollo, en este caso en neuronas jóvenes de 14 días en cultivo. Entonces, nuestra conclusión, esto es esencialmente el fóntesis de inicio, es que la pérdida de función de la autofagia media chaperona indujo, digamos, una maduración estructural y funcional de la sinapsis excitatoria. Nos falta todavía algunos pasos para terminar esta publicación, si es que no la mandamos en este momento, que es la sobreexpresión del LAMP y ver esencialmente qué es lo que ocurre cuando uno sobreexpresa la proteína. Esos experimentos están en desarrollo. Pero una parte interesante también es saber cuáles de todas las proteínas del postsináptico que son degradadas a través de CMA podrían eventualmente tener la responsabilidad de estos roles en la maduración sináptica. Entonces, para eso lo que estamos haciendo es obteniendo sinaptosomas, que son esencialmente estas estructuras que ustedes pueden ver acá abajo,
y que se sacan por centrifugación diferencial. Lo que estamos haciendo es tratar de aislarlos de cultivo, ¿ya? O eventualmente disponer de los ratones knockout para el AMDOA, para eventualmente saber qué proteínas son las que cambian cuando está la actividad, no está la actividad del CIME en el cerebro, y cómo eso se traduce esencialmente en los efectos que tenemos nosotros funcionales. Es fácil, o sea, para nosotros ahora es fácil determinar si los sustratos entran o no al lisosoma o no, ¿verdad? Porque una cosa es ver el reportero fluorescente, pero otra cosa es ver si la proteína directamente entra al lisosoma a través de este mecanismo de translocación a través de un poro. Y para eso lo que hacemos nosotros es extraer fracciones lisosomales de hígado, y en los mismos lisosomas aislados colocamos las proteínas recombinantes, de que nosotros queremos estudiar si translocan o translocan, junto con los lisosomas, y vemos esencialmente si entra o no entra utilizando inhibidores de proteasa para determinar esencialmente cuál es lo que se asocia a la membrana del lisosoma y lo que está dentro, y cuál es lo que puede degradarse y solamente está en la membrana lisosomal. Eso nos puede dar a nosotros a través de blots, ¿no es cierto?, un índice acerca del uptake, o sea, de cuánto es la proteína que entra en el lisosoma en un ensayo in vitro. Estamos esperando el resultado de la proteómica para ir ahora a ver qué proteínas sinápticas eventualmente son capaces de entrar o no entrar directamente, y validar qué sustratos son los importantes, ahora no la actividad del CMA en general, sino qué sustratos sinápticos son específicamente dirigidos al lisosoma en la sinapsis y que pueden afectar estos maduración funcional, digamos, de la sinapsis, que es lo que estamos viendo a nivel, digamos, de electrofisiología y a nivel de la morfología. Estos ensayos nosotros lo hemos hecho con otras proteínas que hemos encontrado en nuestra base de datos de búsqueda de proteínas sinápticas. Una de ellas TP43, por ejemplo, un paper que sacamos con Mauricio Gudini, de la Universidad de Chile, en el cual pudimos hacer estos ensayos con esta proteína de interés y determinar que era uno de los sustratos como se llama, que se acumula dentro del lisosoma, y esto, para quien desea alguna vez hacerlo, yo se los muestro. Lo hemos hecho con distintas proteínas, pero hay una serie de pasos que son súper críticos, como curvas dosis-respuesta y ensayos de competencia in vitro, que permiten determinar fehacientemente si la proteína entra o no entra al lisosoma por esta vía. Hay una serie de otras publicaciones que lo hacen en forma bien poco fina, digamos, pero la forma de determinarlo es hacerlo a nivel farmacológico, digamos, con un estándar farmacológico. Ver una curva dosis-respuesta con una constante de disociación similar a otras proteínas, y eventualmente competir ese transporte con otros sustratos que son mucho más afines. En este caso, por ejemplo, nosotros competimos con GAPDH, que es uno de los sustratos más afines por el transporte, y podemos bloquear el transporte dentro del lisosoma de estos sustratos. También lo hemos hecho con otras proteínas como histona. Este es un trabajo de Juan Ormazábal que acabamos de mandar a publicar, y eventualmente cualquier sustrato que ustedes encuentren que tenga probablemente un sistema de degradación y piensen que no es macroautofagia, nosotros lo podemos probar para ver si esencialmente es sustrato del área. Eso esencialmente con la primera parte, ¿verdad? De la parte, digamos, que tiene que ver con el Fondesit. No sé si tienen una pregunta acá, y ahí les explico qué estamos haciendo con drogas. Puedo preguntar, sí, oye Iván, está súper bonito. Deficiencias en LAMP2A, en LAMP2 en realidad generan enfermedad de Danon. Sí. ¿Has pensado en validar alguna de tus observaciones en muestras de pacientes? Eso claramente incrementa el impacto y puede tener alguna relevancia, digamos, en la enfermedad. Hay un porcentaje de los pacientes que tienen Danon disease que tienen retardo mental. Sí, tienen problema alguno. Pero es un porcentaje pequeño. Entonces, ahí probablemente hay otros reguladores intermedios que hacen que la enfermedad, o un cierto porcentaje de personas, que en realidad esto es una enfermedad, es una cardiopatía, sí, que tengan deficiencia en LAMP2, tengan algún problema cognitivo. Entonces, sería súper bueno, por ejemplo, estudiar alguna subpoblación de pacientes entre los que tienen la cardiopatía sin el retardo cognitivo, y aquellos que sí están asociados a la cardiopatía con los problemas cognitivos, y ver eventualmente si eso tiene alguna relación con lo que estamos viendo. Pero sí, está claro que eventualmente podríamos hacer algo con pacientes.
¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, le voy a presentar entonces el otro proyecto que tiene que ver más con drogas, y vamos a ver si alcanzamos a ver el último. Y este trabajo esencialmente lo hicimos partiendo por una evidencia de otra droga, de una droga que nosotros estábamos estudiando que degradaba la alfa-sinucleína, ya que es esta proteína, ¿no es cierto?, que se acumula en los pacientes de Parkinson, ¿ya? Y lo que hicimos fue empezar a estudiar por qué esta proteína, por qué esta droga, ¿no es cierto?, a niveles nanomolares, ¿ya?, cuando uno la incubaba por las células, ¿no es cierto? Ustedes ven acá, por ejemplo, lo que hacemos es, está reprimida por la oxiciclina, entonces cuando la cultivamos con doxiciclina no se expresa, y cuando lavamos la oxiciclina se expresa la proteína, y después la incubamos con distintas dosis de esta droga, la tepirdina, y vemos que disminuía, pero en forma brutal, ¿ya? Y esto es totalmente independiente era totalmente independiente de la expresión del mensajero, ¿ya? Cuando nosotros colocábamos la droga, precisamente los mensajeros se mantenían exactamente igual, incluso hasta 7 días de mantenimiento de la droga con las células. Y también la droga lo que hacía era proteger, ¿ya? Debido a que como disminuía los niveles de nucleína, nosotros veíamos que además las células se protegían, porque como esta proteína es tóxica, ¿no es cierto?, mata las células, veíamos nosotros que la muerte por LDH y la sobrevida por MTS, ¿no es cierto?, aumentaba cuando nosotros colocábamos. Pero no teníamos mucha idea en ese momento. Esto nace de un Fondesit en el cual fui co-investigador con Sebastián Bernales. No teníamos mucha idea de cuál era el mecanismo. Y a pesar de que, bueno, estos son experimentos que después se los muestro, pero la droga también funcionaba en ratones in vivo, en cerebros de ratones transgénicos con sinucleína, etc. En eso estábamos súper bien, pero no sabíamos el mecanismo. Entonces lo que hicimos fue probar macroautofagia, proteosoma, un montón de vías de degradación, y no podemos capturar cuál es la vía esencialmente que la droga estaba activando. Y se nos ocurrió hacer un experimento bastante, digamos, fino. En vez de ir a investigar esencialmente si la droga activaba la vía de CMA, lo que hicimos fue tomar la secuencia de la sinucleína que se sabía que era reconocida por la chaperona y la mutamos, ¿ya? Entonces esta secuencia que es KKDQ, que se sabía que era reconocida por la chaperona para que la llevara al CMA, la mutamos por 2-alanina, y hicimos en la misma célula, ¿no es cierto?, pero ahora expresando el mutante. Y acá ven la latripidina, uno de sus análogos, que son los que disminuían la concentración, los niveles de proteína, ¿no es cierto?, a distintas concentraciones. Cuando utilizamos las células con la sinucleína mutante, con este sustrato de CMA, pero mutante, en la secuencia de reconocimiento, veíamos que no ocurría nada. Entonces, con ese resultado nos fuimos al laboratorio de Ana María Cuervo a utilizar uno de sus reporteros, y que es el mismo que les mostré yo y que diseñamos nosotros en el laboratorio. Y lo que vemos acá, ¿no es cierto?, es cómo la droga ahora activaba la vía de CMA, ¿no es cierto? Y ellos tienen, por supuesto, el ratón knockout de lambda-A, pero no se lo presta a nadie, lamentablemente, todavía. Y se veía esencialmente que la droga podía activar, ¿no es cierto?, estos dots de la proteína fluorescente en los lisosomas, en forma dosis-respuesta. Y esto era incluso en presencia de suero, o sea, no necesitabas un estímulo activante para que la droga funcionara, sino que por sí solo activaba la vía. Y esto no se veía, por supuesto, en las células, estos son fibroblastos, ¿no es cierto?, de los ratones mutantes. Por lo tanto, la droga no solamente no degradaba los sustratos que no tenían la secuencia, sino que más encima a concentraciones nanomolares era capaz de activarla. Entonces lo que hicimos después fue empezar a tratar de buscar algunas drogas que son que eran gamma-carbolino, que están acá, para encontrar alguna droga diferente a esta, porque esta droga es de propiedad de Pfizer, ¿ya? Entonces la idea era ir a buscar nuevas drogas para encontrar alguna, ¿no es cierto?, que podamos nosotros de estar fuera, digamos, de la protección de Pfizer y encontrar drogas mejores. Y aquí encontramos algunas, ¿ya?, de las que están acá, y que a lo menos degrada la alfa-sinucleína, ¿no es cierto? Y hay algunas que son eventualmente candidatos para desarrollar drogas. Pero una de las cosas que nos pasó en el análisis de esos compuestos fue que
lamentablemente, cuando uno cambiaba estructuras pequeñas de la droga, ¿no es cierto?, los efectos eran totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen esta droga de acá, y si nosotros sacamos el nitrógeno, una activa y la otra era inactiva, y si cambiamos un cloruro por un metilo, una era activa y otra era inactiva. Entonces, cuando discutimos esto con los químicos, nos dijeron, mira, esto es imposible, porque un cambio tan pequeño en una molécula no puede tener un efecto si es que el target es una proteína. Probablemente los bolsillos de las proteínas, ¿no es cierto?, no tienen tanta actividad on-off si es que cambia una molécula o un átomo tan pequeño de la estructura química de una molécula que tiene un efecto. Entonces, lo que hemos visto esencialmente es que probablemente lo que hacen estas moléculas para activar el CMA, más que unirse a un target proteico, lo que sí se sabe es que cuando, por ejemplo, tú cambias un nitrógeno a una molécula, su capacidad de insertarse en la membrana, especialmente en membranas que están en gradientes de pH, cambia totalmente on-off. Esto es esencialmente debido a la protonación de los grupos, ¿no es cierto?, que están en estos anillos. Y también, en el caso del cloruro versus un metilo, tiene que ver esencialmente con sus propiedades electrostáticas y que también son muy importantes para que las drogas, ¿no es cierto?, interactúen con las membranas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de buscar nuevas moléculas, especialmente las que son aprobadas por la FDA, para detectar nuevos carbolinos, ¿no es cierto?, que nos puedan dar alguna idea acerca de por qué estas drogas estarían activando diferencialmente CMA y si estas drogas eventualmente podrían tener un efecto diferencial a través de la penetración de la membrana lisosomal. Esto es un proyecto en progreso, ¿no es cierto?, donde nos va a ayudar Paola Campodónico a hacer la relación de estructura-actividad y aumentar, ¿no es cierto?, la síntesis de estos análogos que se llaman drogas catiónicas anfifílicas, que la mayoría están aprobadas por la FDA, o eventualmente sacar nuevos análogos que puedan ser protegibles, ¿no es cierto?, y capaces de hacer screening digamos, en el laboratorio a través de estos reporteros. Esto con respecto a la segunda parte. Les voy a avanzar un poquito acerca de otro proyecto, muy cortito, 5 minutos, para que vean ustedes un poco cómo se puede usar el citation en otras aplicaciones. ¿Ya? Lo que ven ustedes acá, que son estas imágenes, ¿ya?, para hacer screening, fueron sacadas en este equipo que nosotros tenemos en el laboratorio, que es capaz esencialmente de sacar imágenes en placas de 96 pocillos. Usted puede colocar 96 drogas y analizar en cada pocillo, digamos, ciertas actividades celulares o esencialmente sacar imágenes. El equipo no solamente es capaz de medir lecturas homogéneas en los pocillos, sino además capturar imágenes y eventualmente sacar no solamente parámetros morfológicos celulares, sino también subcelulares, porque tiene objetivo a lo menos hasta 60 por. Entonces, les voy a mostrar otro proyecto que hace similar, en forma, que se utilizó el equipo en forma similar al que hicimos en este screening. Acá lo que hicimos fue buscar drogas, por ejemplo, que aumentaban la degradación de gotas lipídicas, que también se degradan a través de autofagia. Aquí no voy a ir por la parte del desarrollo, ustedes probablemente saben lo que es NASH. Pero lo que se sabe es que la autofagia, a través de la autofagia mediada por chaperona y también a través de la macroautofagia, es capaz de degradar gotas lipídicas. Entonces lo que hicimos nosotros fue hacer un screening de drogas que son capaces, por ejemplo, de degradar las gotas lipídicas, y aquí solamente les voy a mostrar los resultados, para que entiendan un poco cómo funciona el aparato. Ustedes lo que pueden hacer con el equipo es seleccionar células, ¿no es cierto?, y eventualmente, después de sacarle un montón de imágenes a distintas células, poder segmentarlas, e incluso identificar parámetros internos de estas células, ¿ya? Estas fotos son todas del equipo, y después lo que pueden hacer, eventualmente, si es que tienen un software de análisis de imágenes, o no, pueden hacer cuantificaciones, ¿no es cierto?, de estos dots que nosotros veíamos en el caso del CMA, pero otras cosas como gotas lipídicas, vesículas, si quieren cambios internos morfológicos de las células, y finalmente sacar datos que a ustedes les pueden dar mucho más certeros, más que los datos homogéneos, ya que estas lecturas de fluorescencia generales por célula, etcétera, y sacar parámetros internos incluso de algunas estructuras intracelulares, ¿ya? Así que yo los invito un poco a conocer el aparato porque es súper potente para screenear drogas. Por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en claro es que para hacer screening,
¿ya? Ustedes tienen que tener ensayos súper bien pensados, ¿ya? Y con ciertos valores, ¿ya? Que permitan a ustedes poder diferenciar moléculas, ¿ya? Y esto es lo que se llama el famoso Z-factor. Después podemos conversar si alguien quiere hacer un screen de moléculas, pero las técnicas, ¿no es cierto?, que ustedes elijan, pueden eventualmente una robustez estadística necesaria para hacer esto. No les voy a dar la lata con cómo llegamos a esto, pero una de las cosas que hicimos, por ejemplo, fue cambiar células, utilizar distintos experimentos de tinción, etcétera, para llegar a este valor estadístico que permite hacer el screening. En este caso lo hicimos para hepatocitos primarios, y como ustedes pueden ver, uno puede ahora diferenciar, ¿no es cierto?, distintas drogas que tienen efectos, por ejemplo, en el área ocupada por gotas lipídicas por célula, que en una lectura fluorescencia de este marcador fluorescente de gotas lipídicas uno no puede hacer, ¿ya? Entonces, lo que los invito esencialmente con el aparato, en el caso de hacer screening farmacológico, es que puedan salirse un poco de la idea de esto de solamente medir una lectura homogénea y poder eventualmente sacar parámetros ahora de células individuales, que les puede dar mucho, de que no todos los activadores de autofagia tienen efectos iguales sobre el número de gotas lipídicas, sobre el tamaño de gotas lipídicas y sobre el área total ocupada de gotas lipídicas en la célula. ¿Ya? Entonces, la información de la información es mucho más enriquecida que solamente medir si de un marcador o no, en términos cuantitativos, un avance. Acá, en conclusión de este proyecto, lo que hicimos nosotros fue detectar una nueva que había sido de autofagia, pero que no ha sido, digamos, protegido para, por ejemplo, para la reducción de estatosis hepática o del NASH, de la esteatohepatitis, ¿ya? Que eventualmente podría progresar hacia la generación de una patente. Eso, para dejar 10 minutos para la discusión, pero quería comentarles un poco también en la parte final acerca de esto nuevo que llegó y cómo puede ser utilizado para su actividad de investigación. ¿Preguntas, Juan Francisco? Sí, gracias, Iván. Ahí comenzaron al tiro. Orlando, dale. Sí, hola Iván, excelente presentación. Oye, yo tengo dos preguntas. Respecto al módulo anterior, tienen un gran set de drogas que testearon con la finalidad de buscar homólogos a los de Pfizer. Me interesa ver que si tomaron la decisión de proteger alguno de esos principios activos y bajo qué fundamentos decidieron proteger, si lo protegieron, qué fundamentos utilizaron para protegerlo. Y con el último segmento, funciona muy bien para componentes celulares, ¿no? Para detectar qué está ocurriendo dentro de una célula. Pero pudiese usar esa tecnología para trabajar a nivel de tejidos, para ver comportamiento un poco más complejo como la migración o cosas un poco más a nivel de tejido. Ya, te respondo la segunda inmediatamente, sí. O sea, el equipo no solamente puede tomar imágenes a nivel de alta resolución, o sea, cosas subcelulares, sino también puede hacer stitching, por ejemplo. O sea, tomar un tejido muy grande y sacar distintas fotos, y después tú puedes hacer un composite y tener una imagen sumamente grande de un tejido completo, por ejemplo, de un cerebro entero, ¿ya? Sacar un tejido completo y componerlo, incluso eso lo hace en forma robotizada y te une la imagen igual que un puzzle, ¿ya? Y eso es fácil de hacerlo en el microscopio, y estudios de migración se han hecho. El equipo también tiene control de temperatura, así que puede hacer incluso experimentos en vivo, por lo menos en tiempos de 24 horas, y todos los experimentos que dijiste ahí son totalmente fáciles de hacer. La pregunta con respecto a la patente, acá, bueno, justo lo discutíamos ayer con Paola, con otros compuestos que están diseñando en su laboratorio. Acá uno tiene que seguir una estrategia bien inteligente, porque uno es el diseño de todas las estructuras que tú necesitas para identificar lo que se llama un farmacóforo, o sea, la mínima estructura activa, donde tú identificas cuáles son los átomos de la molécula que sí o sí no debes cambiar para que no pierda la actividad. Y eso lo tienes que hacer en forma racional, o sea, armas tu base de moléculas
para tratar de identificar el fármaco con ese objetivo. Y ese objetivo no es racional con respecto a alguna idea del docking, donde se pega dentro de una proteína, incluso podría hacer algunas estructuras, digamos, pensando, mira, si lo cambio acá, si coloco un OH, ¿no es cierto?, puede establecer un puente de hidrógeno con tal aminoácido, etc. Se llama diseño racional de drogas o de análogos. Y una vez que tú tienes la batería completa, después tienes que filtrarla por las patentes, porque probablemente un gran porcentaje de las moléculas que tú diseñaste ya van a estar protegidas. Entonces, nosotros no hemos pasado todavía por la relación estructura-actividad, todavía no definimos el farmacóforo, para pasar por el lado de las patentes. Probablemente nos vamos a encontrar con muchas de estas moléculas ya están protegidas, y lo que uno tiene que hacer después es empezar a hacer una segunda iteración de síntesis donde vas seleccionando, sintetizando aquellas moléculas que se van alejando de las patentes. Entonces, colocas, mira, por este lado de la molécula yo tengo que colocar ciertos sustituyentes porque me voy diferenciando ahora en lo que está protegido. Pero este tiene que ser un paso después a que tú haces la relación estructura-actividad y post-definición del fármaco. Si es que respondía algo a la pregunta. Sí, perfecto. Gracias. ¿Más preguntas para Iván? Sí, buenas tardes, profe. Me pareció muy interesante su presentación en general. Quería felicitarlo. Tenía dos consultas. Una, ¿cuál es la racionalidad que se sigue para, en la secuencia peptídica que usted mostró, cambiar un ácido glutámico por alanina? Y lo otro, que cuando mencionó que el hecho de cambiar un grupo metilo por un cloruro, los químicos creo le mencionaron que no era mucha la diferencia. A ver, con la primera pregunta, en realidad la secuencia de reconocimiento de la chaperona, que está FERQ, es una secuencia consenso que en realidad no es que sean solo esos aminoácidos, sino que tiene que ver con ciertas cargas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la posición, ¿no es cierto?, de los aminoácidos de carga positiva, ¿ya? En la última parte del pentapéptido es crítica para el reconocimiento de la chaperona, ¿ya? Entonces, por eso se mutan esos dos últimos generalmente, y por eso se llama a las mutantes se llama delta Q, ¿ya? Porque tú eliminas precisamente esa carga para que precisamente sea reconocida por la chaperona, ¿ya? Es la principal mutación. Ahora nos dimos cuenta en realidad que uno tiene que mutar más para algunos sustratos, ¿ya? Porque al parecer la chaperona utiliza probablemente otros sitios adicionales o más de una secuencia entre una proteína, ¿ya? Que es lo que le pasó a Juan Ormazábal en su tesis, ¿ya? Donde tuvo que mutar dos sitios KFERQ dentro de la histona para que poder precisamente ver algún tipo de bloqueo, ¿eh? Entonces muchas proteínas tienen más secuencias reconocibles y hay que tratar de abarcarlas todas. Pero en el caso de la siluglina totalmente tenía una. Y respecto a la segunda pregunta, generalmente cuando tú tienes una proteína con un bolsillo, ¿ya? Y tú tienes una molécula que tiene una actividad, muchas veces lo que importa más es el tamaño estérico de la molécula, el sustituyente. Entonces, tú podrías haber cambiado en un porcentaje, pero probablemente ese cambio pequeño no hubiese afectado todo o nada a la actividad, o sea, que no se hubiese perdido por completo, ¿no? Entonces, la racional de los químicos nos decían que estos eran asesores esencialmente de Praxis, que era la empresa que continuó con el desarrollo de las moléculas, era que para que el sustituyente hiciera un cambio todo o nada, tiene que ser un sustituyente grande, que esencialmente haga que la molécula no entre al bolsillo. No que entre más o menos y que cambie un poco la interacción o la energía de unión a la proteína, que probablemente daría un cambio en la actividad de un porcentaje, pero no la pérdida total. Lo que sí ocurre en el caso de la interacción con las membranas, que está súper estudiado, que si tú tienes una molécula y cambia, por ejemplo, su pK, o sea, se ioniza a otro pH, colocando un nitrógeno en otra posición, eventualmente la molécula no va a entrar directamente a la membrana debido a la carga, ¿no? Digo que los aminoácidos polares, ¿no? O sea, los fosfolípidos, ¿no es cierto?, tienen carga también a ese pH y pueden interferir con la interacción o con la intercalación de las moléculas dentro de la membrana. O sea, ahí esa interacción físico-química es más todo o nada, la interacción drogas-membrana es más todo o nada que la interacción, digamos, drogas-proteínas, en términos de pequeños cambios estructurales o de carga.
Sí, respondieron. Sí, no, gracias. ¿Más preguntas para Iván? ¿No? Bueno, gracias Iván por la presentación. Todos ya conocen ahora entonces al equipo que has puesto a disposición y que estará funcionando en el liceo. Bueno, gracias a todos por venir y nos vemos el miércoles. Saludos a todos. Ok, gracias, saludos.